tal, iglesia? ¿Cómo estamos? Excelente, qué bien, qué bien. Pues bueno, iglesia, no sé si se acuerdan, pero hemos estado viendo ya durante 4 semanas esta serie que hemos titulado Es complicado, y hemos hablado de pues relaciones personales, ¿verdad? Y bueno, quiero que sepan que entre semana el pastor Tony me habló y desde el lunes como que empezó mi semana muy intensa y me lanzó un reto de estar hoy aquí. Y bueno, pues aquí estamos confiando en Dios y que bueno, esperando que esto sea de bendición para toda la iglesia. Y bueno, él me preguntaba que qué me gustaría compartir o qué me había estado hablando Dios a través de estas semanas, y pues realmente es respecto a lo mismo, y le pedí que si podíamos extender un domingo más de esta serie de Es complicado, de relaciones. Y bueno, espero que tú también estés de acuerdo con eso, de que hoy vamos a ver un domingo más. Y sabes, algo que es complicado de las relaciones, pues definitivamente son los conflictos. Y como sabemos, en toda relación siempre hay un conflicto, ¿verdad? Siempre hay conflictos, siempre hay problemas, siempre hay tribulaciones y momentos difíciles. Y pues desafortunadamente o afortunadamente así es nuestra vida, así nos tocó vivir, y tenemos que aprender a lidiar con ello y saber la manera en que Dios nos llama a lidiar con estos conflictos y la manera que Dios quiere que lo resolvamos. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El título de este mensaje lo he llamado Relaciones en conflicto. Y pues bueno, quisiera antes de empezar remontarme un poquito. Por ahí de los finales de 90, principios de los 2000, me encontraba apenas empezando a estudiar Derecho, y me acuerdo perfectamente que en la primera clase de mi primer día en la Facultad de Derecho, en la clase de Introducción al Derecho, el maestro que estaba ahí, el abogado que estaba ahí dándonos esa clase de Introducción al Derecho, él nos enseñaba una frase o una hipótesis que dijo un filósofo que era el maestro Antonio Caso, y él decía: el hombre es un ser sociable por naturaleza. Entonces, ¿de qué partía o por qué nos decía eso? Porque él decía que en base a esa filosofía o a esa teoría, el hombre desde que nació estamos hechos para vivir en sociedad, y si somos sociables, pues al vivir con más gente tiende a haber conflictos, ¿verdad? Y entonces, bueno, él decía, a partir de ahí es que todo el derecho nace, ¿verdad? Porque el derecho nace como un conjunto de normas y reglas para poder crear un orden entre la sociedad, ¿verdad? Pero si lo vemos desde el lado, desde la perspectiva bíblica, también es así. Cuando Dios creó a Adán en el Génesis, pues sabemos que él también vio su creación y dijo que no era bueno que él estuviera solo, y crea a la mujer, ¿verdad? Entonces le da a Eva, y sabemos que desde ahí, pues si Dios lo hizo así, lo diseñó así, es porque todos, cada uno de nosotros que estamos aquí, estamos hechos para vivir en sociedad, en comunidad, estamos hechos para ser seres sociables, y por ende, pues bueno, vamos a tener ahí y experimentar algunos conflictos y problemas, pero así es esto. Y te digo, realmente el único momento en donde ya no va a haber conflictos, pues va a ser el día que estemos en el panteón, cuando ya no estemos con vida, y ahí sí ya no va a haber con que me robaste 1 metro de mi terreno, te fuiste tú para acá o hiciste tú para allá. Pues ahí realmente ya no hay ese tipo de problemas. Pero hoy, mientras estamos hoy aquí, yo estoy seguro que tanto tú como yo hemos experimentado conflictos y problemas personales, ¿verdad? Y a veces es complicado solucionarlos porque cada parte del conflicto pues tiene su propia perspectiva, ¿verdad? El que está de un lado siente que sus derechos fueron tal vez un poco ahí transgredidos, o se siente dañado o lastimado, y el otro, por el lado contrario, también siente lo mismo. Entonces, si partimos de ahí que cada quien tiene un punto de vista pues diferente y se siente cada uno lastimado, pues es difícil poder llegar a una solución hasta que alguien hace a un lado su ego y se acerca y pide perdón, o se acerca para reconciliarse. Y sabes, eso es de lo que vamos a hablar hoy, que el poder del evangelio, bueno, más bien en el evangelio hay poder para transformar nuestras vidas, hay poder para reconciliar y para vivir en comunión. Y bueno, antes de pasar al tema, pues si quieres ayúdame, vamos a orar. Si quieres, ahí con tus propias palabras, dile: Señor, te entregamos este momento. Gracias porque sabemos que toda palabra es buena y es inspirada por ti y es útil para instruir y redarguir y enseñar, y sabemos que hoy tú quieres enseñarnos a vivir cómo lidiar con estos conflictos personales y cómo debemos de solucionarlos a la manera de Dios, Señor, porque tú nos has llamado para ser seres sociables y vivir en comunidad, y para vivir
en comunión y conforme a tu deseo y tu voluntad, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hoy te voy a contar una historia y nos vamos a ir poco a poco adentrando en esa historia. Y es de un libro que está en la Biblia, que no sé si tú lo conozcas. Yo lo leí hace mucho tiempo tal vez, y lo leí porque me tocó en algún plan de lectura, pues llegar a ese punto de leerlo. El libro se llama Filemón, no sé si a alguno le suene, pero no es como que súper común, y es un pequeño libro que tiene una gran enseñanza y que apunta a una historia súper grande y poderosa. Y bueno, vamos a empezar leyendo, y los primeros versos que vamos a leer es del 1 al 3, y ahí podemos ver la introducción a esta historia que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, acompáñame ya a leerla, si la pueden poner en la pantalla, por favor. Dice: yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Pues bueno, empezamos esta carta. Podemos ver que es una carta que Pablo está redactando con ayuda de Timoteo. Y si te fijas, Pablo, a diferencia de otras cartas que él redacta, no se presenta como el apóstol de Jesús o el enviado de Jesús o el seguidor de Jesús, sino se presenta como prisionero. Y esto lo hace con un propósito que más adelante vamos a descubrir cuál es. Y bueno, ¿a quién se la dirige? El destinatario podemos ver que es un tal Filemón, y que por lo que podemos ver ahí dice que es un colaborador, o más que un colaborador, le llama amado colaborador. O sea, quiere entender que son muy buenos amigos, que lo conoce y que han trabajado en conjunto. Y dice pues que él tiene una iglesia en su casa. No la describe más, no dice cómo es la iglesia en su casa, quizás sea como tal una iglesia en su casa, o tal vez es un grupo pequeño como los que tenemos aquí, o tal vez es una misión, pero bueno, al final de cuentas tiene una iglesia en su casa Filemón. Y también podemos ver ahí que está su esposa ayudándolo ahí en el ministerio, y tiene otro colaborador, Arquipo. Y dice también, si te fijas en el último verso que leímos, que es lo que a mí me llama mucho la atención, dice que la carta también va dirigida a la iglesia que se reúne en tu casa. O sea, de aquí vemos como que es una carta personal que Pablo le manda a Filemón, pero a la vez se le extiende a toda la iglesia. Es como si yo en algún momento le pido algún consejo al pastor y me contesta él, pero en vez de contestarme por teléfono, por WhatsApp o en una consejería aquí, sino que lo hace a través de redes sociales o a través de Facebook y lo publica en mi muro. Y como que, pues, ¿qué onda con Pablo, verdad? ¿Por qué hace esto? Pero nos vamos a dar cuenta que lo hace con un propósito, ¿verdad? Quiere que la iglesia que está metida en este problema vea cómo hay formas de solucionar problemas a la manera de Dios. Y entonces por eso es que Pablo le dirige la carta tanto a Filemón, a su esposa, al ayudante y a toda la iglesia en general, ¿verdad? Y vamos a ver aquí una historia que describe dos personas. O sea, hay dos principales actores en esta historia, que es pues un afectado y alguien que defrauda, o alguien que hace un daño, o alguien que roba, ¿verdad? Y bueno, en los versos que siguen vamos a leer del 4 al 7, y Pablo nos describe a su destinatario, o sea, Filemón. Aquí nos va a decir cómo es Filemón, que ya sabemos que tiene una iglesia en su casa. Le dice, Filemón, dice Filemón: siempre le doy gracias a Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Y dice: pido a Dios que ponga en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Y de aquí podemos sacar ciertas características que tiene Filemón, y que siento yo que también debemos de reflejar nosotros esas características como cristianos, no solo en la iglesia, sino en todo lugar donde estemos.
Y ahorita voy a ir mencionando esas características. En base a esto que leímos lo podemos ir como que deduciendo y sacando las características que debemos de reflejar como cristiano y que eran las aptitudes o las cualidades que tenía Filemón. Y al principio vemos que dice que la fe de Filemón se escuchaba, o sea, era una fe audible. O sea, la gente sabía que Filemón había creído en Cristo, que en algún momento Pablo le había compartido a él y que él había decidido creer en el poder de Jesús y lo que había venido a hacer al mundo y su poder en la resurrección y todos los beneficios que ahora tenía al pertenecer a la iglesia de Dios. Y esa fe se escuchaba, o sea, la gente sabía que Filemón creía en Dios y lo que Dios había hecho por él. Y creo que así también de nosotros sería muy bueno que cuando la gente nos conozca, que también pueda decir, oye, la fe de Checo se oye, o sea, que puedan escuchar la fe de cada uno de nosotros, que puedan saber de nuestra fe y que podamos también expresar, que seamos testimonios de Dios a través de nuestras vidas y que digan que lo que nosotros creemos tiene valor y tiene manera de reflejarse, ¿verdad? Y también otra característica que vemos es de que dice que el amor que tenía Filemón era visible, o sea, era algo que se reflejaba materialmente, o sea, se veía. Filemón amaba a su prójimo y sabemos que este es uno de los mandamientos más importantes, amar al prójimo, y Filemón lo hacía, o sea, dice ahí Pablo, dentro de las cosas que le dice, que oye, pues tu amor por el prójimo se ve. Y si nos vamos a Juan 13, versos 34 y 35, ahí dice de que, si lo pueden poner, por favor, igual y aquí se los leo, pero bueno, en Juan 13, 34 y 35 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros, tal como yo los he amado a ustedes, deben de amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Y aquí Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, oigan, la manera en que ustedes van a reflejar que son mis discípulos y que creen en mí, que son cristianos, y también nos los dice a nosotros, es a través del amor que tengamos para con los demás, para con el prójimo, para con todos los demás, ¿verdad? Entonces, también ahí valdría la pena ver qué tanto reflejamos ese amor para los demás. Y creo que es más fácil poderlo reflejar cuando nosotros mismos tenemos la convicción de que si Cristo nos ha amado tanto a nosotros, pues de esa misma manera nosotros tenemos que amar a los demás. Y si tú te sientes hoy amado por Cristo, pues yo te invito, amado hermano, también a amar a todos los demás a tu alrededor y que también ellos puedan experimentar el amor de Cristo a través de tu vida. ¿Okay? Y bueno, en el verso 6, Pablo le dice, como que empieza ya a empezar a tratar de preparar el camino para lo que le va a pedir a Filemón. Más adelantito en la carta vamos a descubrir que Pablo le pide algo a Filemón y habla en ese punto en el verso 6 habla de que Filemón es muy generoso, ¿verdad? Le dice, te pido que pongas en práctica esa generosidad que tienes, que proviene de tu fe y de lo que has vivido en Cristo. Filemón ya había definitivamente experimentado el amor de Dios y sabía lo que era ser un cristiano y sabía lo que era vivir como Cristo le llamaba a hacer, y Pablo simplemente le dice, ya tienes todo para hacerlo, ahora exhibe tu amor generosamente, exhíbelo abiertamente para con los demás y sigue siendo generoso. ¿Sabes? Aquí en la iglesia también tenemos esa perspectiva, esa idea de ser siempre generosos con todo lo que hacemos, generosos con nuestro tiempo, generosos nuestros recursos, generosos con nuestra vida y con lo que Dios nos ha dado. Entonces también aquí el llamado es a ser generosos. Y finalmente ahí en esos versos que leímos, Pablo como que le sigue echando flores a Filemón y le dice, oye, tú eres como un refresco espiritual, ¿verdad? Tú eres, me has dado, dice, tu amor me ha dado mucha alegría y tu bondad refrescó el corazón del pueblo de Dios. Este Filemón era como una persona que animaba a los demás, animaba a su iglesia, su fe se escuchaba, su amor por la gente se veía, era generoso y reanimaba a todos. Entonces creo que era un tipo al que te podías fácilmente acercar y pedirle un favor o pedirle que hiciera algo por ti. O sea, podemos entender que este señor pues era así, era una persona
agradable, que era bueno, un buen tipo, un buen sujeto, y su fe se escuchaba, su amor se veía, generoso, entonces fácilmente podías acercarte a pedirle algo. Y creo que Pablo como que prepara el camino para pedirle algo a Filemón, y ahorita vamos a ver más adelante qué es lo que le pide, pero como que de entrada va a ir preparando el camino para pedirle algo. Ok. En el verso 8, si seguimos ahí avanzando, dice: por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Ahora sí, aquí viene lo bueno. Dice: podría exigirte en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Jesús. Pablo le dice: yo podría exigírtelo, que lo que te voy a pedir podría exigírtelo, pero yo quiero que mejor lo hagas por amor. Y le dice, aquí es cuando le dice que, oye, y yo soy ya como viejito y estoy preso en la cárcel por la causa de Jesús. O sea, tal vez podría pedírtelo, por eso tal vez al principio no empezó como el apóstol de Jesús, sino empezó como prisionero, porque quería pedir, lo que le iba a pedir, quería pedírselo no a título de autoridad espiritual, no como que obligarlo a que lo hagas, no tienes de otra porque pues lo tienes que hacer, sino se lo está pidiendo como prisionero de Cristo y quiero que lo hagas por amor, porque a ti te nace, ¿verdad? Y por eso no usó al principio el título de apóstol. ¿Ok? Y bueno, pues todavía no le dice, como que lo sigue manzaneando, pero ahorita le va a decir qué es lo que quiere al final de cuentas. Ok, verso 10. Dice: te suplico que le muestres la bondad a mi hijo Onésimo. Aquí ya entra el siguiente personaje de la historia, ¿verdad? Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo y para que ahora pudieras retenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti, le dice, es más que un esclavo, es un hermano amado especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Y aquí como que ya la cosa se pone medio extraña, tal vez decimos, pues, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Quién es este Onésimo? ¿Qué hizo? ¿O por qué le está diciendo esto? ¿Y por qué preparó tanto a Filemón para decirle lo que le dijo, ¿verdad? Y bueno, primero quiero decirte que la palabra Onésimo, su significado es útil. Y aquí vemos que podemos deducir ahí de lo que acabamos de leer, que este Onésimo, que su significado es útil, era un esclavo de Pablo. Fue un esclavo de Pablo, no, un esclavo de Filemón. Él trabajó en la casa de Filemón y pues era una propiedad de Filemón, ¿verdad? Y no me quiero meter mucho en temas de esclavitud y eso, pero bueno, quiero nomás decirte que en este tiempo el esclavo era una persona que podías comprar con recursos, con un bien o con valor monetario, con dinero. A veces te debían algo y no había manera de que esa persona lo pagara y te lo pagaba a través de su trabajo, a través de su servicio, y era la manera en que podía pagarte una deuda, o bien lo podías, como te dije hace un momento, comprar, o tal vez esa persona le debía a otra persona y tú lo redimías, le pagabas a aquella persona y esa persona trabajaba para ti. Pero no es como la idea clásica que tenemos de que voy a tener mi esclavo y lo voy a maltratar y lo voy a insultar y lo voy a golpear y le voy a hacer cosas malas. Realmente no era económicamente conveniente porque esa persona le había costado, entonces era realmente como una inversión, ¿va? Entonces este Onésimo pues era un esclavo que Filemón en algún punto había obtenido, era su propiedad, y por lo que vemos aquí algo pasó en la vida de Onésimo, o en aquella relación hubo algún problema que Pablo le dice pues de que llegó un punto en el que este hombre ya no fue útil para Filemón. Y
y lo termina desechando, ¿verdad? Este hombre se termina yendo, se termina saliendo, y si te fijas cómo se lo dijo Pablo, le dice, voy para atrás tantito. Le dice, Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil. Y curioso que su nombre se llame útil, pero bueno, podemos ver que esta persona deja de ser útil para Filemón y luego viene con Pablo, y ahorita vamos a ver que Onésimo se convierte. Yo creo que Pablo ahí en la cárcel le platica de Dios, se convierte y ahora le dice, y ahora es útil, no nada más para mí, dice, de hecho es útil para los dos. Y de hecho, si te fijas la bola ensalivada que Pablo le avienta, le dice, él está aquí y me es de mucha ayuda, y dice, y tú deberías de estar aquí, pero, o sea, lo hace por ti, tú deberías de estar aquí, pero bueno, él está aquí. Y esta persona, de ser un siervo inútil, viene a Cristo y se convierte en útil. Y creo que Dios tiene poder para hacer eso en la vida de cada uno de nosotros, que tal vez llegamos en una condición de siervo inútil y venimos a los pies de Cristo y Él hace una obra maravillosa y transforma nuestras vidas y nos hace útiles para su reino. Simplemente teniendo confianza en Dios y creyendo en Dios y creyendo en su palabra, Él puede hacer cosas grandes. Bueno, y seguimos en nuestra historia, y en verso 17 dice, así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. O sea, Pablo le dice, recibe a este Onésimo, al que te hizo daño en algún momento, y recíbelo como si fuera yo mismo, o sea, como si fuera tu hermano. Ahora recíbelo, ya no lo recibas como un esclavo, ahora recíbelo como un hermano. Y verso 18 dice, y si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, le dice Pablo, cóbramelo a mí. Dice, yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo te lo pagaré. Y luego le termina diciendo, y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Okay, entonces aquí podemos ver que ya salió el peine de la historia. Ahora sí, ya fuera máscaras. Este señor Onésimo pues trabajaba para Filemón y en algún punto lo robó, porque si le dice, si él te debe algo, yo te lo pago. ¿Qué quiere decir? Que pues evidentemente o lo defraudó, o abusó de su confianza, o lo robó, o le hizo algún daño al patrimonio de este Filemón. Pero él dice, yo pago, ¿verdad? O sea, entendemos que Pablo está dispuesto a pagar, y siempre tenemos que entender que siempre tiene que haber una restitución. Cuando lastimamos a alguien y después nos arreglamos y pedimos perdón, siempre tenemos que restituir. Y también nosotros, alguien tuvo que haber restituido, repagado ese pecado o esa ofensa que nosotros hicimos, alguien tuvo que haberla pagado, y sabemos que Jesús fue el que pagó ahí en la cruz del Calvario todos nuestros errores y todas nuestras fallas y todos nuestros pecados. Y empezamos a entender a Onésimo. Onésimo era un esclavo, Onésimo era un ladrón, estaba huyendo y estaba tratando de esconderse. Y creo que se parece también de repente a nosotros cuando en ocasiones vamos mal o cometemos algún error, metemos la pata, nos equivocamos, ofendemos a alguien o simplemente fallamos en algo. Hay veces que lo que menos quieres hacer es dar la cara y buscar reconciliación, sino que buscas alejarte de esa persona o alejarte de Dios o esconderte de Dios, pero no se puede, realmente no podemos alejarnos de Dios ni escapar de Él. Y aquí Onésimo trata de escapar de su amo, y al final de cuentas aquí se nos revela que llega huyendo con Filemón, llega huyendo a la ciudad de Roma, porque pues Roma era una ciudad muy grande, había muchísima gente y era una ciudad multiétnica y era fácil poderse esconder ahí. Y de alguna manera pues termina haciendo algo mal y termina en la cárcel, porque pues aquí vemos que Pablo está junto con él, está en la cárcel, dice que están ahí de compañeros, y pues bueno, están encarcelados, están encadenados, y pues sabemos que Pablo era filoso para predicar el evangelio, y pues yo creo que si lo tenía ahí al lado de haber dicho, pues aquí me lo puso Diosito y pues a predicarle, ¿verdad? Entonces
Esto no se describe ahí en la carta, pero en algún punto Pablo tuvo que haberle compartido de Jesús a este Onésimo y empezó pues a contarle del plan de salvación, y tal vez Pablo le dijo, cree en Jesús, mira que Jesús vino a dar su vida para salvación de nosotros, y él tiene nuevas oportunidades, y quizás en algún momento vino quebranto para Onésimo y decide recibir a Cristo en su corazón, y él se convierte, porque aquí nos dice que pues que él es un hermano ahora en Cristo, o sea que quiere decir que recibió a Cristo, y pues él fue tocado y transformado ahí en la cárcel a través del testimonio de Pablo. Y por eso yo creo que Pablo, pues él, sabiendo de esa conversión que tuvo, pues él le dice en la carta, oye, levanta la mano, y le dice, yo pago, o sea, cóbramelo a mí, ponlo en mi cuenta, ¿verdad? Y si nos fijamos ahí en tu Biblia, en algunas Biblias viene como en mayúsculas, como que Pablo agarra ahí la pluma, lo que tuviera para escribir, y pone, yo lo escribo de mi puño y letra, yo te lo pagaré, o sea, ponlo en mi cuenta, yo pago. Y es como cuando firmamos un contrato, o quizás un pagaré o alguna factura, firmamos y es un compromiso para pagar. Y así Pablo, o sea, Pablo se compromete con Filemón a pagar y a restituir el daño que este nuevo hermano había hecho, ¿verdad? Y también la cosa para Filemón siento que no estaba tan sencilla, porque si perdonaba a este nuevo hermano y lo recibía en su casa, pues tal vez las demás personas que trabajaran para con él pues iban a decir, oye, pues, este es muy laxo, no pasa nada, si le robamos o lo defraudamos o le fallamos o hacemos algo indebido, pues bueno, nos va a perdonar. Al final ya perdonó a este hombre y pues nos va a perdonar. Y la otra opción que tenía este Filemón era pues ser severo con él, ¿verdad? ¿Qué podía hacer como su propiedad? Pues podía definitivamente matarlo, o la otra cosa que hacían en esos tiempos era marcarlos, o sea, los marcaban con algún sello, con algún fierro caliente, y era como una marca de que, oye, este trabajador o este persona es un defraudador, es un ratero, y así los marcaban de por vida, ¿verdad? Entonces Pablo lo correcto pues era simplemente perdonar, pero no simplemente perdonar, había que alguien tenía que restituir, y Pablo lo sabía, y por eso es que él levanta la mano y dice, oye, pues yo te lo voy a pagar, ¿verdad? Y como les dije hace rato, siempre es importante que busquemos restituir a cualquier persona a la que hayamos lastimado o dañado. No basta con el simple hecho de pedir perdón, de arrepentirnos, sino siempre es bueno restituir. Y creo que aquí el llamado es a eso, a restituir. Y bueno, hace ratito te dije que esta pequeña historia hablaba de una gran historia, ¿verdad? Y todos tal vez en algún punto de nuestra vida podamos sentirnos como Onésimo, de que hemos fallado, que alguna vez hemos pecado, o que tal vez alguna vez hayamos mentido o engañado o robado o pecado de alguna forma. Todos hemos hecho algo mal en esta vida, y le hemos hecho quizás algún mal a alguien. Pero fíjate, quiero decirte esta mañana que hay un Dios que te ama, y ese Dios nos amó tanto que siendo aún pecadores, dice en Romanos 5:8, si me la puedes poner, por favor, dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y si tú hoy te sientes así, quiero decirte que Dios te ama, Dios ha dado a su Hijo único por ti, y tenemos nueva esperanza en Él. Es decir, que aún estando en la condición de Onésimo, de un inútil o un pecador, Él nos ama, y no simplemente nos los dice, no solamente aquí nos los dice, sino que lo demostró, Dios Padre lo demostró enviando a su Hijo único a morir por nosotros. Y esto lo podemos ver que Jesús pagó por nosotros en Juan 19:30, habla ahí de los últimos momentos de la vida de Cristo, estando allí en la cruz del Calvario, y dice, casi ya
a punto de expirar. Sus últimas palabras fueron: consumado es, que significa pagado por completo. Entonces, así como Pablo le dice a Filemón: oye, yo voy a pagar, así también Cristo fue el que pagó por nuestros errores y nuestras fallas ahí en la cruz del Calvario. Ya no le debemos más nada a nadie. Él nos restituyó, nos redimió, nos limpió con su propia vida, y lo único que tenemos que hacer es creer, declararlo en nuestro corazón y vivir conforme a esa fe y esa obediencia en Dios, y con realmente esa convicción de saber que ya no hay nada más que debamos. Imagínate lo que ha de haber sentido este hombre Onésimo, que poder regresar al lugar con su amo y poder seguir trabajando sin ningún cargo, sin nada que pagar, sin ningún cargo de conciencia, saber que fue redimido y que está ahí en condición de estar ahí listo para ser útil para su amo otra vez, siendo útil como su nombre lo dice, ¿verdad? Y volviendo a nuestra historia, Pablo le dice a Filemón: yo pagaré aunque tú me lo debes a mí, ¿verdad? O sea, como que le está diciendo: yo lo voy a pagar, pero pues acuérdate que tú me debes a mí. Yo te platiqué tu salvación. Y Pablo, así es, Pablo me encanta, y como que siempre avienta ahí sus comentarios ahí, o sus bolas ensalivadas, sus tirabuzones, ¿verdad? Pero así es Pablo, y le dice: pues ok, pero tú me lo debes a mí, ¿verdad? Y bueno, yo en lo personal, yo también siento que hay que estar agradecidos con esa persona que en algún momento se tomó el tiempo para orar por ti y venir a platicarte de Cristo y haberte invitado. Y a nosotros, a mi esposa, a mí, por ahí del 2005, 2008, alguien se tomó ese tiempo de orar por nosotros, buscarnos, y llegó en el momento preciso, llegó en el momento oportuno y cambió nuestra vida de una forma tremenda. Y así como Pablo estuvo dispuesto y disponible para predicar y compartirle tanto a Onésimo como a Filemón, siempre hay gente que está así dispuesta y disponible, y tal vez tú y yo somos esas personas que Dios nos está llamando para ir y alcanzar a otros para Dios, y solo tenemos que estar dispuestos y disponibles, porque podemos realmente cambiarle la vida a más gente a través de nuestra fe y a través de lo que nosotros creemos y de lo que Dios va a hacer en la vida de esas personas. Y si bien es cierto, Pablo le estaba pidiendo algo inusual a Filemón para la época. Este es el primer registro, y creo que probablemente sea el único, en el que un amo le perdona la vida a un esclavo defraudador. O sea, no hay otro registro en la historia que yo haya encontrado en donde haya pasado esto. Y sabes, hay veces que Dios nos pide cosas inusuales a nosotros. Y hasta ahorita hemos visto este conflicto como que todo desde el lado de Onésimo, del que pues cometió algo mal y falló. Pero también lo podemos ver desde el lado de Filemón. Y tal vez haya gente que nos haya hecho daño, que nos haya lastimado, que nos haya engañado, burlado, quizás robado, quizás mentido. No sé, pudiera ser al papá, mamá, hermano, tío, algún socio de trabajo, algún compañero de trabajo, algún jefe que te haya lastimado o herido. Y quizás esto que te estoy diciendo hoy, que lo que le tocaba a Filemón era perdonar y recibirlo como un hermano, tal vez suene algo inusual, pero Filemón sabía que Dios se lo estaba pidiendo. Filemón sabía que Dios también a él lo había perdonado, y sin duda alguna él también se había equivocado y había fallado, y había conocido que Dios era reconciliación o sea, Jesús había sido el medio para reconciliarnos con Dios, y él sabía que Cristo había puesto todo el ejemplo para que nosotros también hagamos lo mismo. Y tal vez si hoy Dios pone en tu mente el nombre de una persona que tal vez te haya lastimado de alguna forma, que haya hecho algo en contra tuya, yo te digo: perdónalo, libérate de esa carga, libérate de estar acarreando tal vez tristeza, amargura, rencor, cualquier raíz de resentimiento. Y tal vez tú podrás decir: oye, Chaco, pero tú no conoces lo que me hizo. Y sí es cierto, no sé la situación, no sé la referencia, pero lo que sí sé es que Cristo también te perdonó a ti, me perdonó a mí, y el llamado es a que nosotros también
perdonemos a todos los que nos hayan ofendido. Amén, iglesia. Pues bueno, vamos preparándonos para terminar y ir cerrando la historia esta que hoy les he traído aquí y que he puesto hoy sobre la mesa. Y esta historia nos habla de dos cosas, principalmente de la reconciliación. No nos dice más adelante qué pasó, o sea, no hay, si te fijas, Filemón es una hojita en tu Biblia, lo que leímos ahorita prácticamente es todo, y al final termina diciendo en el verso 20, le dice Pablo: sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor, dame ese ánimo en Cristo. Le está diciendo a Filemón: refréscame, o sea, hazme ese favor y ayúdame a que yo me entere después que hiciste lo que yo te dije y que lo recibiste ya no como un trabajador, ya no como un esclavo, ya no como alguien que te lastimó, sino que lo recibiste como un hermano. Entonces hay una reconciliación y el evangelio precisamente es eso, es reconciliación. El evangelio nos reconcilia para con Dios a través de Jesús. En Corintios 5:19 dice: pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros y hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Entonces Dios nos ha dejado esa tarea, como dice aquí. En otras versiones de la Biblia dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación y estamos realmente llamados a reconciliar, a ser esos agentes de cambio, así como Onésimo. Lo único que tienes que hacer es arrepiéntete y vuelve a Dios. O sea, lo que hayas hecho no importa, simplemente, como dice aquí, el llamado es: vuelvan a Dios, arrepiéntete y vuelve a Dios. Cristo vino para eso, para que pudiéramos nosotros reconciliarnos con Dios y que a su vez nosotros pudiéramos reconciliarnos con los demás, tener mejores relaciones interpersonales con la gente que nos rodea y en la sociedad que vivimos. Y el evangelio es eso, y Jesús mismo es eso, reconciliación. Y la otra cosa de la que nos habla esta historia es comunión. Y comunión pues se forma de dos palabras, es común y unión, un factor que nos une, que nos junta. Y aquí podemos ver que a Pablo, a Onésimo y a Filemón, lo que los une es la hermandad que existe en ellos. Ahora son considerados hermanos porque creyeron en el mismo Dios, creyeron en el mismo mensaje, creyeron en el mismo sacrificio que Jesús hizo, y ahora son parte de una familia y ahora es una iglesia. Y eso es lo que también nosotros estamos aquí. Si hoy estamos aquí tú y yo es porque hay algo en lo común entre nosotros, y eso que hay en común, ese factor común que hay entre nosotros es nuestra fe en Dios, nuestra fe en que Cristo ha venido aquí a salvarnos, que estuvo en la cruz del Calvario, que murió y que resucitó, y que ese poder que hubo en Él para resucitarlo es el mismo poder que habita en ti y en mí, y es lo que hoy nos tiene aquí. Y chécate lo que dice en Colosenses 3:11. Dice: y en esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Dice: Cristo es lo único que importa, y Él vive en todos nosotros. Entonces realmente no importa cómo hayas llegado el día de hoy aquí, no importa lo que hayamos hecho, no importa el pasado que hayamos tenido, no importa lo que hayamos fallado, lo que importa es Cristo, iglesia. Y Él vive en todos nosotros, como acabamos de leer en este momento. Y sabes, el evangelio destruye esas barreras. Quizás cuando tenemos problemas con otras personas, vamos como haciendo muros, vamos poniendo piedritas y vamos creando una división, y llega un momento en que tal vez yo ya no puedo ver a la otra persona por esas piedritas y esos muros que nosotros mismos vamos levantando, construyendo. Pero el evangelio tiene poder para destruir esas barreras, para reconciliar y para vivir en comunión. Amén. Ok, iglesia, pues eso era lo que yo hoy quería
compartirles, es lo que Dios me ha estado hablando. Y pues te pido que te pongas de pie, vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe para saber perdonar, para también reconocer nuestras fallas y pedir perdón. Señor, gracias por este tiempo, gracias porque tú has estado aquí, gracias porque sabemos que a través de esta historia que acabamos de hoy escuchar, sabemos que tú nos quieres enseñar, Padre, primero a reconocer que somos pecadores y a acercarnos a ti, Padre, así como Onésimo en algún momento tú lo llamaste y pusiste a Pablo para que le predicara y él te recibió. Sabemos que tú hoy nos tienes aquí no por casualidad, sino porque así ha sido tu providencia y tú nos has puesto hoy aquí para escuchar este mensaje. Y gracias porque en la cruz sabemos que consumado fue, todo fue pagado, porque tú pagaste ahí en esa cruz todas nuestras fallas, nuestros errores, y tú eres lo único que hoy importa, Señor, eres tú, Padre. Gracias por ser tan bueno, gracias por ser nuestro Padre, por enseñarnos, y gracias porque sabemos que en tu palabra, en tu evangelio, hay poder para reconciliar, y hay poder para destruir muros, y hay poder para reconstruir relaciones, Padre. Gracias porque tú nos has puesto ese ejemplo de amor, de misericordia, de perdón, de restitución y de segundas oportunidades, Padre, porque sabemos que, como dice tu palabra, cada vez que sale el sol tú tienes nuevas oportunidades para nuestra vida. Queremos perdonar a cualquiera que nos haya hecho daño, no queremos salir de aquí igual, Señor. Queremos salir de aquí transformados, cambiados con lo que tú nos has hablado, liberándonos, Padre, de cualquier resentimiento, carga, falta de perdón. Hoy lo perdonamos o perdonamos a esas personas que nos hayan hecho daño. En el nombre de Cristo sabemos que tú nos has puesto el ejemplo, nos has dejado todo para perdonar, porque tú mismo nos has perdonado a nosotros. Y así como tú nos amaste, nosotros queremos también amar a nuestro prójimo, Padre. Tú eres más que suficiente, Señor. Tu vida basta, Señor, tu amor basta para todo lo que nos has llamado a ser, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Padre. Amén y amén.